esperamos que el Señor nos hable profundamente y que esa palabra nos llene bastante esta noche, especialmente cuando seguimos avanzando en nuestro estudio de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. ¿Recuerdan cuál fue la del hace 8 días? La última. Los misericordiosos, ¿cierto? Los misericordiosos. Era la quinta de las bienaventuranzas. Y hoy estaremos en esta sexta bienaventuranza que el Señor Jesús pronunció en Mateo 5, en el verso 8. Mateo 5, verso 8. Déjenme decir algo de las bienaventuranzas como para ir recapitulando y como agregando cositas muy importantes para nuestro entendimiento de las bienaventuranzas. Y es que en las bienaventuranzas se nos habla del carácter de Dios, se nos habla del carácter del reino, unas características especiales que no son como de esas cosas que uno escoge, ¿cierto? Uno a veces lee las bienaventuranzas y puede pensar, me quedo con esta o me quedo con esta otra, o me parece que es más importante esta que esta otra. Pero todas las bienaventuranzas muestran parte de lo que es el reino de Dios, por ende muestra las características que han de tener aquellos que viven en ese reino. Entonces, digamos que eso es muy importante para entenderlo. La bienaventuranza del día de hoy está en Mateo 5:8, que dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Voy a responder 4 preguntitas esta noche en torno a esta bienaventuranza, que nos permite como entender un poco mejor de qué se trata y también qué tiene que ver con nosotros hoy esta bienaventuranza. La primera preguntita que quiero responder es: ¿cuál es el problema que confronta esta bienaventuranza? Porque todas las bienaventuranzas que hemos visto confrontan un problema y una situación propia de quienes escuchaban, pero también de nosotros que hoy leemos y escuchamos también estas bienaventuranzas. Noten por favor que en esta bienaventuranza sexta no se habla de dichosos los de palabras limpias, ni se dice tampoco que dichosos los de limpios de acciones, o limpios de vestimenta, o limpios de liturgia. No se dice eso. Se dice es dichosos los limpios de corazón. Y esta es una confrontación directa contra muchos de los que estaban ahí en ese momento escuchando a Jesús, los religiosos, los fariseos, pero también todos aquellos que buscan, o que muchas veces buscamos, ¿cierto?, la pureza de lo externo sin considerar lo interno. Recuerden ustedes, por ejemplo, la parábola que Jesús contó de un publicano y un recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan ustedes de un fariseo y un recaudador de impuestos? Que entran los dos al templo y entonces está el fariseo, ¿cierto?, delante del Señor, y su oración, ¿cómo es? Es con el dedo señalando, ¿cierto?, a este publicano. Y lo que él está diciéndole al Señor es: Señor, gracias porque no soy como estos, no soy como estos, ¿cierto? Yo sí ayuno tantas veces, yo sí diezmo, ¿cierto?, de todo lo que recibo. Y ahí está como esta idea de estos que creían, ¿cierto?, de su forma externa, de su apariencia. Jesús dijo en Mateo 23:27, yo creo una de las palabras más fuertes para los fariseos, y les dijo: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, le dijo, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Imagínense la confrontación que Jesús hacía con estos hombres, y no son palabras cariñosas, no son confrontaciones muy fuertes y muy duras que Jesús estaba haciendo. Y este es el problema de la hipocresía, el problema de querer mostrarse por fuera de una manera, mientras el corazón, mientras lo de adentro estaba en ruinas, ¿cierto? Construir algo que la gente pudiera ver y que pudiese
que pudiese notar. Y eso tenía un gran problema porque generaba una fachada, una apariencia, pero además también tiene un problema porque generaba frustración hacia lo imposible. Digamos que los fariseos se ufanaban de que eran grandes hombres que cumplían la ley, tantas leyes que tenían, pero además piensen por ejemplo en la gente, piensen en la gente que estaba al lado de los fariseos, el sentimiento de frustración continuo porque ellos no podían alcanzar esos estándares tan altos para alcanzar, digamos, como esa vida, ¿cierto?, que agradaba completamente a Dios. Así que también se traía un gran problema. Yo creo que todos tenemos esta inclinación a pensar, cuando hablamos de pureza de corazón, inicialmente en términos externos. Es más como en lo que hacemos, lo que se dice, lo que se hace. Y por supuesto que tiene que ver con eso, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y Jesús apuntó directamente al corazón. Es decir, Jesús está como describiendo un poco la necesidad o mostrando la gran necesidad que tenemos nosotros de ver mucho más allá de lo que a simple vista puede percibirse. Y entonces por eso Jesús habla de ser perfectos y que era importante esto, era necesario. Por eso Jesús aquí dice: dichosos los de corazón limpio. Pero bueno, ese es el problema que Jesús quería enfrentar. La segunda pregunta que quisiera responder es: ¿qué significa entonces ser limpio? Si este es el problema, entonces ¿qué significa ser limpios de corazón? Nosotros tenemos algunos versos en la Escritura que hablan sobre esa limpieza. Bueno, hay varios que hablan sobre eso, pero quizá el que más recordamos es en Salmo 24, cuando dice: ¿quién subirá, cierto, al monte del Señor? Y dice solamente el de manos limpias, el de corazón puro. Y rápidamente uno piensa de qué se está refiriendo ese texto, porque también nosotros entendemos que nadie es limpio. Los proverbios también hablan sobre eso, y Proverbios capítulo 20, verso 24 habla sobre esta idea de que ¿quién es de corazón puro? ¿Quién tiene acaso el corazón limpio? Entonces uno se pregunta, ¿cierto?, ¿de qué está hablando Jesús cuando nos menciona aquí esta idea de tener el corazón limpio? Pero quiero retomar, noten ustedes, donde en este videito nos hablaba de la necesidad de un cambio de corazón, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Especialmente cuando Ezequiel dijo: yo les daré un corazón íntegro, hablando de palabras del Señor, y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Entonces, cuando hablamos de qué es ser limpio de corazón, estamos hablando de esta renovación interna, ¿cierto?, que era necesaria, urgente en nosotros. No es solamente el asunto de cambiar ciertas conductas o cambiar ciertas formas de práctica de vida, es que tiene que ser transformado el corazón, tiene que haber un cambio profundo en nuestro ser. Por eso decimos que el pecado no es solamente, o no es esto, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, sino que es lo que está dentro de nuestro corazón. Recuerden que Jesús, por ejemplo, dijo: porque, ¿cierto?, lo que sale de nosotros, eso es lo que contamina, ¿cierto? Es lo que sale del corazón. Profundo esas palabras de Jesús. Pero bueno, en esto de qué significa ser limpio, esta segunda preguntita, ¿qué significa ser limpios de corazón? Entendiendo qué es esto del corazón, que tiene que ver con todo lo que está dentro de nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de decidir, es decir, lo que es nuestra vida entera. Nos habla la palabra de lo siguiente. Nosotros hablamos de limpieza de corazón en un estado, digamos, de posición, ¿sí? Cuando el Señor, por la fe, nos hace limpios delante de Él. Esa promesa cumplida de Ezequiel se da en Cristo Jesús, cuando Él dice que les daré un nuevo corazón, ¿cierto? Y es lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos entonces esta bella idea de que nosotros ahora tenemos un nuevo corazón por la fe en Cristo Jesús. Es decir, esta pureza de que nos permite relacionarnos con Dios. Porque uno se pregunta, y la gran pregunta es en la Biblia, ¿cierto?, ¿cómo puede un ser humano pecador en la condición nuestra relacionarse con un Dios santo? Y entonces la respuesta a eso es que Dios cambia nuestro corazón, Dios nos hace puros
en Cristo Jesús, de tal manera que podamos relacionarnos con Él. Y eso produce algo muy importante en nosotros, y es que ese cambio de corazón produce un corazón que se enfoca en Dios. Y esto es muy importante, digamos, para entender el asunto de que cuando el Señor renueva nuestro corazón, hay un cambio también en nuestra manera de desear, en nuestras motivaciones. Voy a leerles este verso en 2 Timoteo 2:22. Pablo le dice a Timoteo: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y noten esto, o sea, es como el asunto de que hay un cambio de motivación en nosotros. ¿No les ha pasado que cuando venimos al Evangelio por la gracia del Señor y Él cambia, transforma nuestro corazón, nuestro interior, cambian también los deseos? Y que eso en lo que antes uno se deleitaba, ya no se deleita igual. Eso que antes ofendía a Dios ya no es lo mismo. Y que hay un rechazo por esas cosas que ofenden a Dios, pero también hay un deseo por las cosas del Señor. Cuando uno, por ejemplo, sale los domingos para la iglesia y uno ve que la gente hace cantidad, ¿cierto?, de actividades, va a los parques, va a la ciclovía, visita a la familia, hace muchas cosas. ¿Cómo es que nosotros dejamos toda esa cantidad de cosas para venir a adorar al Señor? O un día como hoy, por ejemplo, en el que tú has dejado tu casa, has atravesado quizá parte de la ciudad en medio del frío, el tráfico, y has llegado a este lugar. ¿Qué es lo que crea ese deseo? ¿Qué es lo que hay en el corazón que comienza a generar ese tipo de motivaciones y de anhelos? Eso es lo que hace el cambio en nuestra vida, cambio de corazón, que ahora se enfoca en las cosas de Dios, como cuando Pablo dice en Romanos 7 que el querer en mí, ¿cierto?, está el deseo de hacer el bien. Y Pablo reconoce también, digamos, como la realidad del pecado, pero Pablo dice, el deseo, el querer por hacer las cosas que agradan a Dios están en el corazón. Una persona que ha sido renovada en su corazón anhela, desea las cosas de Dios. Hay un anhelo en él. Pero también es una limpieza o una pureza práctica, y esta es con la que quizás, o con la que nosotros más luchamos, y tiene que ver con esta realidad de la cotidianidad, de esta pureza que se da ahora sí en lo que hacemos, en cómo este cambio de corazón se traduce en nuestra vida, en lo que hacemos, lo que tú ves, lo que tú piensas o los pensamientos que almacenas en tu mente, los sentimientos que guardas en tu corazón, las emociones que experimentas. Es eso lo que muestra también este llamado del Señor, de esta pureza o limpieza de corazón en la vida práctica, porque se traduce en eso, en la vida práctica. Pero bueno, esa es nuestra segunda pregunta. La tercera que quiero responder es ¿cómo ser limpio? Ya hemos dicho cuál es el problema que quiere confrontar Jesús con esta bienaventuranza. Segundo, ¿qué significa ser limpio? En tercer lugar, ¿cómo ser limpio? ¿Cómo es que somos limpios? ¿Cómo es que se alcanza esto que Jesús dice de dichosos, felices, los limpios de corazón? Y es esto de que para llegar a ser parte del reino necesitamos una justicia. ¿Qué justicia tendría esta que ser? Bueno, lo siguiente: primero, no es posible por sí mismos, no es posible en nosotros ser cambiados o tener un corazón puro, ¿cierto? Eso no procede de nosotros, no es por obras que hagamos ni por justicia que hagamos. No vale tantas cosas que podamos tratar de hacer, y siempre será una lucha de querer hacer cosas para agradar a Dios, pero no es posible. Así que eso es lo primero que tenemos que decir. Para ser limpios de corazón debemos reconocer que no es posible a través de nuestros esfuerzos humanos. Segundo, que es por la fe única y exclusivamente en Cristo Jesús. Voy a leerles este texto, este verso en Hechos capítulo 15. Dice Hechos 15 verso 9: sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Y está hablando allí de la obra de Jesús, es decir, lo que el Señor hace en nosotros por medio
de la fe. Es decir, eso es algo que se da simplemente porque nosotros venimos, ¿cierto? Somos atraídos por el Evangelio y aceptamos a Cristo Jesús. En tercer lugar, ¿saben qué? Esta limpieza se obtiene por mantenernos en la palabra del Señor. Cuando Jesús dijo en la parábola de la viña, dijo: ustedes ya están limpios por la palabra, ¿cierto? Es decir, esta necesidad que nosotros necesitamos también, porque por un lado decimos que no podemos, ¿cierto?, alcanzar esta pureza que el Señor nos habla, pero también es cierto que cuando el Señor nos da esa pureza, nos llama a ser puros. Y entonces esto se da cuando tú y yo estamos sumergidos en la Escritura, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, porque no es un asunto mágico, no es un asunto de que alcanzamos pureza porque sí, es que se desarrolla en nuestra vida a través de acercarnos al Señor a través de su palabra. Y también es por el tema de la oración. Recuerden este verso que hemos leído hoy al comienzo, Salmo 51, 10, que dice, cuando David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Es decir, como que nosotros damos gracias al Señor porque nos ha limpiado, porque nos ha purificado, pero a la vez tú y yo clamamos al Señor que limpie nuestro corazón, que purifique cada día más nuestras vidas. Y por último, esta preguntita. Entonces hemos dicho que cuál es el problema que Jesús enfrenta con esta bienaventuranza, qué significa ser limpios, ¿cierto? La otra preguntita que acabamos de mencionar que se me escapó, esta es cómo ser limpios, cómo somos limpios. Y por último, ¿cuál es el resultado? ¿Se han dado cuenta que todas las bienaventuranzas tienen una bendición? Es decir, ese dichosos es por algo. Ese ser felices se debe a algo en particular. Dichosos los que lloran porque ellos, ¿cierto?, recibirán consolación. Aquí nos dice: dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Ahora, en el estudio que hacía, pues encontré varias veces este argumento de que esta bienaventuranza, no es que ninguna sea más que otra, todas son iguales de importantes, pero esta especialmente habla de ese momento de salvación. Y esta idea de verán, ellos verán a Dios, es que la condición para ver a Dios es ser limpios, esa limpieza que nos da el Evangelio, que nos da Cristo nuestro Señor. Pero de que esto de que ellos verán a Dios, tiene que ver con esto de que ellos están viendo de continuo a Dios. Es decir, nosotros ya apreciamos a nuestro Señor. Ya tú y yo apreciamos a nuestro Señor. Es decir, cuando tú y yo venimos a la palabra del Señor y tú descubres los atributos, en esto que hacíamos de los DBS tan especial. ¿Recuerdan cuál es la primera pregunta del DBS? ¿Alguien se acuerda de esa pregunta? Esa es la segunda. ¿Y la primera? ¿Qué dice de Dios? Es decir, cada vez que nosotros abrimos la Escritura y encontramos un atributo de Dios a través de su revelación, ¿qué estamos viendo? A Dios. Estamos contemplando la gloria de Dios. Y esto de que verán a Dios tiene que ver con esto, de que continuamente están viendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Él, porque estamos caminando a través de la Escritura. Mientras más crecemos en el Señor, más veremos su gloria, más anhelaremos verle. Pero también esto tiene que ver con el día que veremos tal cual a nuestro Señor en ese futuro glorioso. Esa es una gran maravilla para nosotros, saber que un día veremos cara a nuestro Señor. Saben que cuando pensamos en el cielo, muchas veces pensamos en el cielo en términos del cansancio que tenemos por lo que vivimos aquí. Y entonces pensamos en que anhelamos ese día en que ya no haya más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni noticias de las que vemos, ni virus de estos, ni la economía, ni político, ni nada de tipo de cosas. Y pensamos como en que se termina todo eso y queremos esas cosas, queremos como disfrutar de esa vida sin todas estas cosas. Y está bien, pero ¿saben qué? La mayor motivación nuestra cuando pensamos, o el mayor anhelo cuando pensamos en ese futuro glorioso, es una cosa: veremos cara a nuestro Dios.
Eso debería ser más maravilloso, más grande, más sorprendente, más motivador, más animador que cualquiera de las otras cosas. Porque imagínate esto, la promesa que da el Señor. Estos a quienes yo estoy limpiando, un día verán cara a cara a nuestro Señor. En Juan, 1 Juan 3:2 dice: sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene, nota esto por favor, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que esta relación íntima con el Señor se convierte en nuestra más grande anhelo y deseo por verle a Él, no por las consecuencias o el miedo, sino por ver cara a cara un día a nuestro Señor. Bueno, hay estas 4 preguntitas que nos ayudan a entender un poco esta cuarta bienaventuranza. Y para finalizar, pues pensar un poquito en esto, ¿cierto? De que podamos orar al Señor para terminar y rogarle como David le decía: crea en mí, Señor, un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sincero. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ¿cierto? Pero clamamos al Señor que nos ayude, que Él haga, que cambie, que siga transformando nuestro corazón, de tal manera que lo que nosotros vivimos cuando salimos de este lugar, cuando estamos en casa, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en el colegio, en la universidad, donde quiera que estemos, podamos vivir esta belleza de que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Ahora tú y yo vivimos a un reino, y este reino tiene unas características propias de nuestro Señor, que es puro, que es santo.